Bien, vamos a comenzar pensando un poquito en la intercesión. A veces pensamos que interceder es para grandes y pensamos que es aburrido, que es algo que, ay, ¿cómo se lo enseño a un niño? ¿Qué es? Y a veces ni nosotros lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué es interceder? Y vamos a ver un poquito allí, cuando uno va al diccionario, dice que interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona. Quiere decir que yo me presento ante Dios, en este caso cuando intercedemos en el tema de oración, me presento ante Dios para pedir a favor de otra persona, para interceder, para suplicar, para mediar, para intervenir, para estar allí pidiendo sobre una situación en particular. Es alguien que empatiza, quiere decir, se pone en lugar del otro con la necesidad. Quiere decir, el otro está pasando una necesidad, bueno, yo me pongo en su lugar e intercedo, clamo, medio, me pongo en el medio para intervenir. Y una porción que se ha usado mucho para hablar de esto es Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ustedes pueden anotarlo, lo tienen allí también. Y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Aquí estaba hablando, ¿no? Y Dios le decía, he buscado a alguien que interceda, alguien que ponga la cara, alguien que hable en favor de otro, alguien que diga, Señor, te pido por esto, ¿no? Y no lo hallé. Yo quisiera que si el Señor hoy está en este Zoom diciendo, estoy buscando a alguien que haga vallado, alguien que hable a favor de otros, alguien que clame por los perdidos, alguien que hable por la niñez, que interceda por ese grupo que veíamos recién en el videíto de la ventana 414, alguien que interceda por la niñez para que no se pierda, para que puedan recibir a Cristo como su Salvador. Que en medio de nosotros hoy Dios pudiera encontrar a alguien y diga, yo sí lo hallé, ¿no? En este grupo que está conectado encontré personas que sí quieren clamar, quieren hablar a favor de la niñez, quieren poner la cara y decir, Señor, yo te pido que la niñez no sea destruida, que la niñez, Señor, sea arrebatada del enemigo, de todo lo que está continuamente queriendo destruir esta generación, porque si somos conscientes de la realidad en la que viven los niños hoy, están continuamente atacados y están continuamente siendo confrontados con realidades que quieren arruinar todas sus bases, ¿sí? Quieren destruir la familia, su identidad. Por eso surgen tantas ideologías, surgen tantas cosas, porque el enemigo está interesado en arruinar la imagen de Dios en la niñez. Está intentando de arruinar las bases que Dios estipuló en su palabra para ellos. Entonces, es importante que nosotros podamos ser intercesores. Y lo vamos a hablar desde dos puntos. Como adulto, debo interceder a favor de la niñez. Debo levantar mi voz, no me debo callar. Debo ser una persona que empatizo, que veo la realidad de nuestros niños, que están absorbidos por las redes, con ideologías que están queriendo destruir y romper principios, pero nosotros levantarnos a interceder, a clamar, a entender nuestro lugar, a entender que vos y yo podemos hacer la diferencia. Entonces, entender es que me pongo en lugar de, yo me pongo en lugar de los niños, levanto la voz, clamo, como dicen las Lamentaciones, levanta tu voz, clama, intercede por los niños que están en las calles, que desfallecen, ¿no? Entonces, qué importante es que vos y yo podamos entender que todos como adultos podemos interceder, pero también los niños pueden ser parte. Y cuando nosotros entendemos esto, nos ayuda a poder orar de otra manera. Y quiero que puedan prestar atención al siguiente videíto que le vamos a compartir sobre la oración. Preste atención a algunas palabras puntuales que dice allí esta lectura que comparte el hermano Andrés. Lo hemos tomado del hermano Andrés de Puertas Abiertas. Preste atención. En la vida de Jesús no hubo ninguna oración sin respuesta. Y es así también en nuestra vida como cristianos. Toda oración es respondida. Ella puede permanecer latente por un tiempo,
o de repente ser respondida, o tal vez pasen algunos años. Hoy puedo orar por alguien que Dios colocó en mi corazón. Tal vez yo no lo conozca o no sepa nada de él. Quizás tenga su nombre, quizás no. Pero cuando oramos, plantamos una semilla en el campo espiritual, nuestra oración. Y ella será respondida algún día y dará frutos. Ore en el momento que usted escuche un nombre o vea alguna cosa en la televisión. Palabras como víctimas, guerras, hambres, refugiados, soledad, abusos, todo tipo de palabras que toquen tu corazón. La reacción siempre pasa cuando actuamos en respuesta de alguna cosa. Nosotros debemos estar preparados. No hay una regla sobre cuánto o cuándo debemos orar. Ore cuando Dios lo exhorte para hacerlo, cuando haya un peso en su corazón, un pensamiento, un sueño. La oración elimina todos los conflictos y crisis emocionales que experimentamos diariamente, porque nos hace personas diferentes y nos lleva a otro nivel espiritual. ¿Cómo está su vida de oración? Si entendiésemos el poder que tienen nuestras oraciones, nos colocaríamos de rodillas 100 veces al día y le pediríamos a Dios cosas que dejarían al mundo de cabeza. Qué importante, ¿verdad? Unas palabras tan sencillas, pero tan ciertas que si nosotros prestáramos atención a cada oportunidad que Dios nos da. La oración intercesora, muchas veces, sí, Dios te puede llamar y podés tener este llamado a interceder por horas, pero Dios continuamente está llamando tu atención. Continuamente el Señor está mostrándote realidades para que vos puedas levantar una oración. Y cuando nosotros entendemos el valor de la oración y lo que la oración produce cuando la usamos, entonces, como decía la frase del hermano Andrés, lo haríamos 100 veces al día, ¿no? Entonces allí hablaba que no hay una regla en cuanto al tiempo y a la forma, sino que cuando vos ves una realidad, tenés que ser movido en compasión y misericordia, a accionar sí, pero a levantar un clamor. ¿Ves una realidad? ¿Ves a un niño en situación de riesgo? ¿Ves a un niño que está siendo influenciado negativamente? ¿Ves conflictos? ¿Ves guerra? En vez de lamentarnos, la oración intercesora es decir, no, bueno, yo sé que Dios responde la oración, siempre la responde. Entonces voy a clamar, voy a orar, voy a interceder, voy a poner mi cara, voy a hablar en favor de, voy a empatizar. Entonces, cuando nosotros tomamos esta actitud a la hora de interceder, podemos levantar un clamor y podemos cambiar la realidad en la que nos toca vivir. Si entendiésemos el poder que tienen nuestras oraciones, oraríamos más seguido, ¿no? Cuán difícil a veces comprometer a la iglesia a orar. Cuán difícil es que la gente le diga, vamos a orar. No, si dijera que hoy es un Zoom de oración, quizá hay 2 o 3, o si el culto es de oración y hace frío, siempre hay una excusa, pero ¿cómo cambia cuando nosotros entendemos esto tan importante en la vida del cristiano? La intercesión misionera es abrazar al mundo con el amor de Dios. Quizá vos y yo no podamos ir a todos los países del mundo, pero sí podemos orar y podemos, como dice Salmo, pídeme y te daré por herencia a las naciones, ¿no? Entonces podemos pedir por las naciones, podemos clamar, abrazar al mundo con el amor de Dios, con nuestra oración, desprendernos de nosotros mismos, dejar de pensar solo en nuestras necesidades para poder orar por las de otros. Es una forma práctica que podemos desarrollar en la vida. Como decía el video, cada vez o por una carga, por algo que veo, por algo que me entero, por la noticia que vea, siempre empiezo a hacer como una práctica de vida el interceder por los demás. Es una oportunidad
de ser parte de lo que Dios hace en el impacto mundial, ¿no? Porque cuando yo oro, sé que mi oración es parte de lo que Dios está haciendo en otra parte. Sé que oro por lo que está sucediendo en África y al escuchar noticias, mi oración fue parte, fue unida a miles de personas que clamaron por esto. Entonces, nosotros tenemos que entender que la oración tiene poder, que todos unidos en oración podremos ver muchas cosas suceder. Va a fortalecer tu relación con Dios, porque vas a crecer en el caminar con Dios, vas a ser fortalecido, vas a poder entender muchas cosas, porque a través de la oración Él se va a revelar a tu vida, el Espíritu Santo te va a guiar a interceder de la manera correcta y va a poner en tu corazón carga y va a mostrarte realidades para que vos puedas interceder. Te va a llevar a tener experiencias maravillosas de oraciones respondidas. Yo creo que todos aquí de una u otra manera pueden decir, bueno, a mí Dios sí alguna vez me contestó una oración o nunca le contestó ninguna oración Dios. Yo creo que a todos en algún momento Dios nos contestó oraciones y más de una, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos a confiar situaciones en Dios, podemos ver la mano de Dios y podemos ver respuesta y podemos dar testimonio del poder de Dios a través de la oración. Y entonces es bueno nosotros poder compartir esta vida, esta experiencia en las oraciones respondidas. Podemos convertirnos en escuderos mundiales, ¿no? Decir, bueno, Dios me llamó a ser intercesor, entonces yo voy a sostener los brazos de aquellos que están en el campo, voy a sostenerlos. ¿Recuerdan cuando Moisés se cansaba en la batalla? Dios puso allí a 2 hombres que sostuvieron sus brazos. Y vos podés ser de los que sostienen los brazos de otros que están en el campo, ser esos escuderos que están clamando, que están orando, que van delante intercediendo, y Dios te puede despertar en la noche con una carga por un misionero, por alguien, y poder ser así sensible a la voz de Dios y poder ser parte de lo que Dios está haciendo y responder a la necesidad para ver la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, trabajamos de esa manera. ¿Y sabes cuándo lo hacemos? Cuando sé ante quién intercedo y cómo lo hago. Yo no sé vos, pero todos sabemos ante quién oramos, ¿verdad? O alguien aquí no sabe ante quién ora. Sí, pero muchas veces parece que nos olvidamos quién es el Dios al quien clamamos, ¿sí? Muchas veces vemos el problema como más grande que el Dios en el que creemos. Entonces, presentamos la oración como, bueno, Señor, no sé, ¿no? Entonces, es importante entender primero cuál es el lugar de Dios en tu vida y en el mundo, en tu hogar. Cuando comenzamos recién el, este congreso, leíamos la porción que tenemos como lema, el Salmo 127, ¿no? Y allí decía, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, dice, pero y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Quién mejor que Dios para saber que Él nos guarda, ¿no? Que Él es el Dios que tiene control, que es el Dios que hizo todas las cosas. El Salmo 91, ¿cuántas veces lo has recitado? Dices, Jehová es mi guardador, ¿no? Él me guardará. Pero después pasa una situación y parece que nos absorbe el miedo, nos hace olvidar ante quién estoy clamando. Cuando intercedemos no estamos intercediendo ante el problema para que sea, sino ante el Dios que todo puede cambiar, ante el Dios todopoderoso, ante el Dios que no hay nada que Él no pueda hacer. Entonces, algo que nosotros no debemos olvidarnos, ¿quién es el Dios en quien hemos confiado? ¿Ante quién intercedes? ¿Intercedes? ¿Es una oración hueca y vacía? No, es ese Dios todopoderoso, al eterno, al único, al grande, al que no miente, al que no cambia, al que dijo que Él va a hacer las cosas que no son como si fueran. Es ahí donde nosotros tenemos que recordar los atributos de Dios, porque entonces cuando recordamos los atributos de Dios, nosotros podemos orar posicionados como hijos de Dios. Soy un hijo de Dios, entonces me presento ante mi papá, que es el que todo lo puede, que el que no hay nada que no pueda contra él, y entonces oro, Señor, esta situación me parece tan complicada, tan difícil, tan que no tiene una salida, pero vos sos el Dios que hace todas las cosas posibles. Vos sos el Dios que podés cambiar de muerte a vida, ¿no?
que podés darle vida a lo que está muerto, que podés revivir, que podés frustrar planes del enemigo, que podés guardar, proteger. Entonces, cuando nosotros entendemos ante quién intercedo, me pongo en la posición de hijo e hija de Dios. Y entonces me presento ante el Padre, como dice en Mateo 6:6, ¿no? Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego dice allí, sigue hablando, pero dice, busca al Señor, busca a aquel que todo lo puede. Qué diferente es si oramos así, ¿no? Qué diferente es si ante una circunstancia, en vez de sentir que la circunstancia nos está ahogando, oramos sabiendo ante quién oramos. Señor, vos respondes todas nuestras oraciones. A veces no las responde como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero cuando nosotros le pedimos algo que Él anhela, y Él anhela que todos sean salvos. Él no quiere que nadie se pierda, así que difícilmente no responda una oración cuando vos clames por la salvación de otros. Entonces nosotros tenemos que orar sabiendo, hijos de quién somos y quién es el Dios a quien intercedemos. Entonces cuando hacemos esto, nuestra perspectiva de vida, nuestra vida cambia y entonces podemos ver resultados en nuestra oración. ¿Cuál es mi rol como intercesor? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entiendo mi lugar. Cuando yo entiendo que puedo interceder, que como hijo, a través de la oración, voy a tener una mayor apertura de mente y de corazón, porque voy a empezar a ver al mundo como Dios lo ve, porque voy a empezar a ver todo lo que Dios hace. Entonces empiezo a ser entendidos en los tiempos y empiezo a orar con conocimiento de lo que Dios quiere hacer, porque entiendo el plan global de Dios, entiendo mi lugar y ocupo el lugar que me corresponde. Entonces, cuando ocupo mi lugar en el plan global de Dios, empiezo a velar, a estar alerta, ¿no? No estoy durmiendo, bueno, pasa de todo y ni me entero qué pasa en el mundo, ¿no? Tengo una actitud de estar alerta, velando, orando, dice, ¿no? Para que no entremos en tentación, para que no seamos engañados, para que nada nos distraiga, para que nada te estorbe, para que nada te haga desviar de lo que Dios realmente quiere que hagas en el lugar que te puso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ocupar nuestro lugar como intercesor y empezamos a donde estamos, Dios te muestra una situación, clamás, Dios te hace sentir, deberíamos ser intercesores, ¿verdad? Todos deberíamos poner en práctica esto tan importante de orar, de interceder, de nuestra voz, porque entonces así en la oración podremos guiar a otros, porque al estar en la presencia de Dios podremos escuchar el corazón de Dios y podremos entender el corazón de Dios y Él se revelará a tu corazón y a mi corazón y podremos guiar desde el pequeño al grande. Entonces tendremos un compromiso, ¿no? Ya no estaremos así como, bueno, si siento, si no siento, sino es que voy a orar. Entonces tengo un compromiso de orar, un compromiso de, Señor, yo vi esta necesidad, voy a clamar. Señor, pusiste carga en mi corazón, me hiciste ver, si te muestra cosas para que vos levantes tu voz en oración. Pero debemos ser fieles. A veces quizás Dios te pone una carga en tu corazón, oraste y pasó, se fue la carga. Pero hay testimonios de que Dios puso carga en el corazón por años. Sí, yo escuché una vez un testimonio de una misionera que en un campamento de adolescentes Dios le trajo a su oído la voz de un lugar. Ella no sabía qué era hasta que encontró y oró por ese pueblo. Era un pueblo muy pequeño, por años. Por años tuvo la carga, Dios la llevó de misionera a otro lado, volvió, habían pasado muchos años y de pronto se le fue la carga, pero como 30 años oró por ese lugar. Cuando muchos años después estaba en un congreso, escuchó que en el año que ella había dejado de tener esa carga en su corazón, la Biblia se había terminado de traducir para la gente de ese lugar. Ella oró muchos años sin saber, oraba por la gente para que Dios se revele a ellos. A lo mejor Dios te pone carga por un lugar por años, por el que intercedas, por el que clames, para que Dios sea revelado a esa nación, para que esa nación pueda ser alcanzada, se planten iglesias. O cómo puede ser que Dios te traiga una carga momentánea, que ores y está, pero nosotros tenemos que ser fieles, fieles a interceder, fieles a lo que Dios nos pida y fieles a estar ahí velando, velando en todo tiempo, ocupando mi lugar en el rol de intercesor.
porque entonces empiezo a ser compasivo. La compasión no es pena, la compasión te mueve a hacer algo por otros. Entonces, cuando vos tenés compasión, lo primero que haces es orar. Y la oración te guiará al próximo paso, pero vas a ser compasivo en tu oración. Te vas a levantar, si es de noche y Dios te dio un sueño, no vas a decir, bueno, mañana cuando descanse bien oro, no, en ese momento vas a hacerlo porque vas a ser movido en compasión. Vas a estar en un lugar y alguien te pide oración y no va a importar si estabas durmiendo la siesta, comiendo un helado, si estabas paseando, vas a frenar y vas a interceder porque vas a tener compasión. El intercesor va a alentar, va a animar a aquel que esté en necesidad, porque como decíamos antes era empatizar, ponerse en el lugar del otro. Entonces el intercesor va a darle ánimo. Es difícil lo que estás pasando, pero contá con mis oraciones, oramos por vos. Y no es solo una frase, no tenemos que hacerlo una frase como para quedar bien, no, sino cumplir con aquello que decimos, porque sabemos que la oración tiene poder. Y el punto 7 que menciono allí, el ser intencional. Y quizás vos me digas, bueno, intencional, pero cuando vos sabes que la oración tiene poder, entonces no vas a perder ninguna oportunidad para levantar una oración a favor de lo que Dios pone en tu corazón. Entonces seamos intencionales. Y si quizá ahora vos me digas, yo no estoy recibiendo nada, ni una carga, ni estoy viendo nada, sé intencional, ora igual, porque entendemos y sabemos de una realidad. Entonces somos intencionales porque queremos ver la gloria de Dios. Somos intencionales porque sabemos el poder de la oración. Somos intencionales porque queremos que si Dios está buscando, me encuentre a mí como aquella persona que le diga, acá estoy, Señor. Yo voy a poner la cara, yo voy a clamar, yo voy a interceder para que lo salves. Y en esta tarde queremos desafiarte, decir, yo me levanto a clamar por la niñez, yo me levanto a clamar por la generación futura, yo me levanto a interceder por esa generación que el enemigo está queriendo destruir. No me voy a callar, sino que voy a interceder. Mi rol como intercesor. Pero también el niño y la oración. Es posible que el niño ore. Y es importante que nosotros podamos enseñar a educarlos en esta práctica desde temprana edad. Es fácil que lo practique el resto de la vida. Todos los que estamos acá, yo siempre digo, de alguna u otra manera, te enseñaron a lavarte los dientes, ¿verdad? Ya sea de buena manera o de mala manera, tu mamá, tu papá, tu tío, quien te crió, lavarte los dientes, lavarse los dientes, ¿no? Y allí había que lavarse los dientes, atender la cama y muchas cosas que hacemos como una rutina normal, la aprendimos siendo niños. Y entonces, cuán importante es poder enseñarle estas prácticas tan importantes como la oración, la lectura de la Biblia, ¿no? Pero el niño puede orar, el niño tiene una fe sincera, el niño no está pensando si es posible o no es posible. Cuando el niño sabe quién es Dios a quien clama, no hay límite, él va a orar, él va a clamar, no piensa si es una enfermedad terminal, no piensa si hay límite, él ora, él cree, él tiene fe, están llenos de amor, de compasión, son sensibles a la necesidad. Cuando vos le enseñás a un niño a interceder frente a las necesidades, ellos te van a decir, mira, pasa esto, oremos. Ellos mismos les van a hacer y muchas veces ellos nos van a desafiar a nosotros. Así estamos distraídos a orar y a hacer algo por lo que está pasando. Responden a los desafíos. Los niños que son guiados y enseñados responden al desafío. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios que está en vos y está en mí, está en ellos y va a crear en ellos esa convicción y les va a guiar, les va a enseñar. Entonces, enseñémosles desde pequeños a orar. No es un castigo a orar, no, te portaste mal, anda a orar, no. Si nosotros se lo enseñamos así, claro que crecen pensando que la oración es un castigo, ¿no? No, qué bueno que puedo hablar con Dios, qué bueno que puedo dar gracias a Dios por los alimentos, pero qué bueno que puedo orar por aquellos que no tienen alimento, porque no todos los niños en el mundo tienen alimento. Entonces, cuando uno le empieza a enseñar al niño a empatizar, a entender, a tener compasión, ellos ven la necesidad. Entonces, cuando ven a alguien enfermo, dicen, vamos a orar y oran. Y Dios escucha la oración de los niños, porque son sinceros, porque tienen un corazón puro, son leales y son fieles. Entonces, no pensemos que la intercesión en la niñez es imposible. No pensemos que la intercesión es algo de grande, que es algo... No, es hermoso estar en reuniones donde los niños oran, donde ellos abren su corazón, donde ellos empiezan a orar y después uno se queda sorprendido cómo Dios responde la oración de los niños. Y yo siempre digo, deberíamos ponerlos a orar a ellos y veríamos muchos más milagros porque nosotros oramos y a veces estamos, Señor, ¿lo harás? No lo harás. ¿Lo harás?
no lo harás, ¿no? Es como que vamos orando, pero ni nosotros no la creemos, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros podamos enseñar y levantar una generación de niños que oran, de niños que claman, de niños que ven la necesidad, pero reaccionan en oración, con sus actos, con su vida, con su entrega. Cuando le permitimos orar a los niños pequeños espontáneamente, sus palabras sencillas salen directamente del corazón. A veces nos reímos por sus oraciones, ¿no? Porque son creativos, únicos. Y uno dice, ay, ¿cómo se le ocurrió eso? Pero ellos oran desde esa espontaneidad de su corazón, de esa sinceridad, de ese amor, de esa pureza. Y déjelos que oren, ¿no? Denle lugar para que oren, déjelos que ellos abran su corazón, que expresen sus palabras, para que de esta manera ellos también crezcan en su fe y en su aprendizaje de oración. Así que ahora quiero compartir con ustedes algunas ideas, porque a veces, ¿no? Me dicen, bueno, nos diste la teoría, sí, está bien, pero ¿qué hago? ¿No? No sé si le ha pasado. ¿Qué puedo hacer para orar como grande, como niño? ¿Qué puedo hacer? Bueno, en los talleres vamos a tratar de que puedan tener ideas para que después puedan ponerla en práctica y seguramente ustedes han hecho muchas otras ideas muy buenas que pueden compartirlas cuando quieran y nosotros las ponemos para que entre todos podamos hacer más cosas. Algo que funciona mucho es hacer un rincón de oración, ya sea en la iglesia, sea en tu casa, sea grande o niño, funciona. Tener un rincón donde uno pueda decir, bueno, voy a poner en ese rincón una foto de un misionero, los motivos de oración, si ya son más grandes y saben leer, anoto los motivos de oración, puedo tener un mapa. Uno busca la forma, como puedas. A veces no tenemos un rincón, pero la heladera se convierte, ¿no? En el lugar donde ponemos todos los imanes, ponemos algo con una fotito, algo, y cada vez que pasamos, siempre decimos, donde más vaya, ahí pongan. Algunos van al espejo, otros van a la heladera, no sé dónde vayas más, pero poné aquello por lo cual querés orar, por lo cual querés ser intencional. ¿Que quiero orar por los niños? Bueno, poné fotito de niño, poné la ventana 414 para acordarte de orar por los niños. Distintas maneras de que podemos nosotros buscar un rinconcito, un espacio donde voy a tener información, donde voy a poner cosas que me van a servir como ayuda a memoria para orar, ya sean niños o sean adultos. También puedes tener un teléfono con los niños, ¿no? Vamos a llamar, ¿no? Jeremías 33:3, que siempre decimos, llamemos al Señor, ¿sí? Lo llamamos con nuestra oración y uno puede tener en la clase bíblica un teléfono grande del modelo que quieran. Este modelo es de los anteriores, hoy puede ser un celular, ¿no? Depende el que quiera, son maneras distintas de hacerlo. Decir, bueno, necesito hablar con Dios. ¿Cómo hago? Bueno, agarro el teléfono. ¿Cuál es el teléfono para hablar con Dios? La oración. Entonces uno, de cierta manera, puede ayudarle a los niños con ideas creativas a que ellos puedan encontrar que es lindo hablar con Dios. Así como nos gusta hablar con nuestros amigos y a las mujeres nos gusta salir y charlar y hablar. Bueno, qué lindo que nosotros podamos tener esa relación con Dios y que desde niños podamos involucrar, decir, puedo hablar con Dios en cualquier momento. También usando el mapa del mundo, ¿sí? Ya sea en pelotita, en hemisferio, en plano. Pueden hacer que lo tengan en sus manos si es pequeño, que lo abracen, que pongan sus manos sobre el mundo. Distintas maneras. Cuando son muy pequeños no llegan a dimensionar las distancias, ¿no? Pero sí entienden el mundo en sí. Entonces uno puede involucrar, decir, vamos a orar por el mundo, ¿no? Podemos orar. Y uno dice, no, no se ubican. No se ubican. Yo recuerdo uno de mis sobrinos, era muy pequeño cuando hice un viaje y yo le enseñé dónde estaba él y dónde iba a ir yo. No tenía idea las distancias, pero él sabía, en el mapa marcaba dónde estaba él y dónde iba yo. Y él oraba todas las noches por donde yo estaba. Entonces, el niño va aprendiendo en la medida que uno los estimula y busca la forma, y uno va a ir buscando. A veces hasta nosotros mismos no sabemos dónde están los países, ¿no? Y tenemos que andar, ¿dónde está el país? Bueno, pero qué importante, una manera uno puede tener un mapita, un mapa mundo, un globo terráqueo, algo donde vos puedas mirar al mundo y orar por él. Seguramente
han visto el tema de la maleta y del pasaporte. Son ideas creativas que sirven, ¿no? Me voy de viaje a tal lugar y empezamos a poner motivos de oración dentro o empezamos a sacar cosas, uy, miren, de adentro de la maleta voy sacando y pasa esto en este país, oremos por esto, ¿no? Y entonces pueden hacer un viaje a un país y empiezan a sacar de la maleta cuántas cosas pasan en ese lugar y orar. Y en el pasaporte se sella, oramos ya por ese país, sellado, tiene visa, ore toda la semana, ore por este mes, y uno puede ir marcando y hacer un pasaporte de oración. Hay muchos ministerios que lo han hecho y si no lo conseguís para imprimir, podés crear tu propio pasaporte y uno no tiene que limitarse, ¿sí? Acá yo le estoy mostrando alguna de muchas ideas, pero uno no tiene nunca que limitarse. Dios es el creador del universo y si Él creó el universo y mire, entre nosotros ninguno es igual, sabe toda la creatividad que puede poner en su mente, en su corazón para hacer, así que pídale al Señor a ver qué puedo hacer. Orando por los continentes, ¿no? Podemos tener el continente, podemos hablar qué animales hay en el continente con los niños, ¿no? Y empezar a crear el interés, porque entonces cuando creamos el interés, entonces el niño empieza a querer conocer y a interceder. Y sí, hay muchos animales, pero también hay esta realidad y vamos a orar, hay misioneros, podemos orar por distintas realidades y entonces el niño así puede tomar distintos compromisos de oración. También podemos orar por realidades, ¿no? Orar por la iglesia perseguida. En el mes del Ramadán hicimos todo un material que si no lo recibió y lo quiere tener para orar por los musulmanes, ¿no? También por los refugiados. Ahora el lunes es el Día Mundial de los Refugiados y podemos unirnos a orar por los refugiados. Hoy que hay tantos refugiados y tantos niños, la mitad de los refugiados en el mundo son niños. Entonces, podemos orar por realidades, por los niños en la guerra, por el niño abusado, como decía el video, distintas realidades que podemos tomar y decir, bueno, oramos por esto y saber de que podemos ser intencionales en nuestra oración y que Dios va a hacer cosas como respuesta al clamor. Entonces, no es que siempre es lo mismo, es ser creativo de qué presentar, cómo presentar, estar atento, mirando con nuestros ojos, estar atento a nuestros oídos, a qué está pasando a nuestro alrededor. Entonces, hoy está pasando esto, bueno, oramos, seamos puntuales, entendidos en los tiempos y podemos desafiar a la iglesia. Yo aquí presento 2 caramelos, ¿sí? El caramelo de acá que tiene un relojito se llama media hora. No sé si lo conocen algunos, es un caramelo de cuando yo era chiquita, todavía existen. A mí no me gusta, ¿sí? No tengo ningún problema con el que le guste, pero duran media hora. Al que le gusta le duran menos. Y a los que no nos gustan nos duran 1 hora en la boca, ¿sí? Son como de un sabor de anís, un sabor un poquito fuerte. Y entonces, una manera de orar, usted le da un caramelo de media hora y le dice, lo que dura este caramelo, ora por un lugar, ¿sí? O por una realidad, es una forma distinta. Este otro caramelo de banderitas, lo he conseguido en Perú y no sé, en algunos países hay, cada caramelo viene envuelto en una banderita de un país. Entonces uno reparte el caramelo y tiene la banderita y le dice, mientras te dura el caramelo, son generalmente bolitas duras, entonces duran un poco más el caramelo, ora por la banderita que te tocó. Si no tenés ninguno de los dos donde vivís, no es problema. Le apretas una banderita a cualquier caramelo duro y le decís, mientras dura, o en un chupetín que dura más, mientras te dura el chupetín, ora por la banderita que tocó en el palito, ¿no? Son buscar, ser creativo, y si no, una paleta grande así le da, entonces para que demore más y entonces tenga más tiempo que orar. Es cuestión de buscar maneras de que la gente recuerde. Entonces después, cada vez que la gente ve ese caramelo, va a acordarse que tiene que orar. O se va a acordar que lo hicieron orar y el Espíritu Santo va a empezar a desafiarlos y a moverlos. Entonces, es decir, ¿qué puedo hacer para orar? No tiene que ser aburrido desafiar al niño ni al adulto a orar, sino son maneras de que nos recuerden, porque si no, rápidamente dejamos de hacerlo. Entonces, son maneras de desafiar. Otras cosas por las que podemos orar son los grupos no alcanzados. En la página Proyecto Josué
Ustedes pueden descargar allí los grupos no alcanzados, tienen toda la información. Hoy en día con las redes es fácil hacer un diseñito, poner la foto, el mapa, una pequeña oración y repartirlo. Lo podés dar impreso. Hoy en día todos tienen celular, ¿no? Los más adolescentes, los grandes. Podés decirle que lo tenga como fondo de pantalla, ¿no? Entonces, bueno, miren, por esta semana vamos a orar por este grupo. Les paso la foto, pónganlo como fondo de pantalla, ¿no? En la computadora, en el celular, distintas maneras. O lo imprimimos, lo hacemos un imán, lo anotamos, lo pasamos en los grupos, lo ponemos en el estado. Hay que invadir todo lo que más podamos. Entonces desafiamos a la iglesia a clamar por otra realidad, creyendo que esta gente va a ser alcanzada, creyendo de que la realidad en la que están hoy va a cambiar porque nos pusimos de acuerdo a interceder por ellos. Entonces es importante que nosotros no nos quedemos ahí dormidos, que nosotros no nos quedemos ahí en los laureles, como dicen algunos, ¿no? Dormido en los laureles, bueno, se nos pasó. Hay muchísimas cosas que podemos hacer. Y yo solo le estoy mostrando algunas de muchas cosas que se pueden hacer. Algo que se puede hacer es orar por los misioneros. Uno puede hacer una lista de cosas por protección, fortaleza, por guía, por provisión. Y estas son cosas generales. Pero cuando hablamos de provisión, cuando un misionero tiene que irse a otro país, hay que pensar que necesita un colchón, una casa, una heladera, una cocina, plato, vaso, todo, ¿no? Porque con una maleta no me puedo llevar una casa. Entonces, Señor, sorprende lo que puedan, todo lo que necesita pueda conseguir. Hay muchas maneras por las cuales orar y ahora le queremos compartir un videíto que habla cómo podemos orar usando las partes del cuerpo y así recordar al misionero. ¿Cómo podemos orar por un misionero? Pensando en algunas partes de nuestro cuerpo, podemos recordar pedirle a Dios por todo lo que cada misionero necesita. Por su cabeza, para que sea sabio, que pueda aprender con facilidad el idioma y que pueda vivir fácilmente en la nueva cultura. Por sus oídos, ya que necesita oír y obedecer al Señor. Por sus ojos, para que mire siempre con mucha atención la obra que el Señor le encomendó, que su mirada esté puesta siempre en Dios y no en cosas malas. Por su nariz, que pueda sentir el olor del bien y también pueda darse cuenta de aquellas cosas que son malas. Por sus hombros, para que no lleve solito las cargas y las preocupaciones, sino que recuerde siempre, como si fuera una mochila pesada, entregársela a Dios. Por sus manos, para que su tarea sea siempre hacer lo que Dios quiere y también ame y cuide mucho a su familia. Por su estómago, le pedimos a Dios que le dé a cada obrero cada día el alimento, la ropa y todo lo que necesite. Por sus pies, para que corra rápido a hacer el bien, llevando las buenas noticias y el amor de Dios a quienes lo necesiten. Por todo su cuerpo, oramos a Dios que proteja y cuide siempre la salud de los misioneros y su familia, para que pueda hacer todo lo que Dios le envió a hacer a aquellos lugares donde están ahora. En la Biblia encontramos que Pablo le decía a los romanos: le ruego por Jesús y por su amor, que se unan conmigo en esta tarea y en oración por mi vida. Importante, ¿no? Una manera distinta, ¿sí? Y el niño va a recordar cada parte del cuerpo y va a orar por el misionero, ¿no? Entonces, este videíto ustedes lo tienen en YouTube, en la página de Jimmy Manos Chiquitas, también las imágenes, algunos las han impreso y la han puesto y se la han dado como librito, otros lo han puesto para decorar. Siempre estamos creando distintos materiales que los pueden usar, imprimir, compartir, pero Dios te puede dar distintas cosas que vos podés hacer para orar y desafiar a los niños y aún a vos podés hacer como oro por comida, por salud, por la familia, por protección, para que pueda cada día tener conocimiento de la palabra para guiar a la gente donde Dios los llevó
al Señor, por las visas, por los pasajes, ¿no? Que es tan importante que siempre hay que comprar los pasajes, que las visas, que cómo quedarse, por la salud, y que es tan importante del corazón, que Dios guarde su corazón, por las emociones, los distintos motivos. Uno puede buscar distintas maneras para interceder. Usar un reloj para decir a cualquier hora del día puedo orar, pero a cualquier hora del día puedo tomar un tiempo de interceder por los misioneros, por los niños, por todas las realidades. ¿Y cómo pasar un tiempo de oración? Es 5 pasos sencillos que le podemos enseñar al niño, al adulto, tener un tiempo de alabanza, de confesión, de agradecimiento. Luego interceder, intercedemos por otros y luego pedimos por nosotros. Entonces, es empezar a hacer toda esta dinámica con grandes y con chicos. Entonces, ayuda a que nosotros no nos olvidemos de esto tan importante que es la intercesión. Hay muchas otras cosas, como se acuerdan las cajitas de promesa. Bueno, uno puede tener una cajita con motivos de oración o recibir las cartas de los misioneros, ¿no? Y poder compartirla y orar, usar la mano de intercesión y poder poner un continente en cada mano o 5 motivos. Y entonces uno puede ir creando distintas cosas para que el niño y el adulto tengan esa intencionalidad en la oración. Recordemos siempre que sabemos a quién pedimos. Y cuando sabemos a quién pedimos, no hay límite. Y entonces crecemos en fe. Y saber, como decía Hudson Taylor, la única manera de avanzar es de rodillas, ¿sí? Así que vos y yo podemos avanzar, podemos ser parte de ser intercesores, de clamar, de levantar nuestra voz, de ser parte de los que clamamos y también alegrarnos de lo que Dios hace. Y en esta tarde queremos compartirte unos videitos, ¿sí? Porque no es solo taller de que le damos información, sino que tenemos 3 saetas, bueno, podemos decir 4 porque en uno viene por 2. Algunos ya están fuera en el campo. Hemos recibido algunos misioneritos que le quieren decir algo y luego vamos a orar por lo que ellos nos piden. ¿Quieren escuchar a una de nuestras saetas que están listos allí? A ver. Hola, yo soy Martiniano, vivo acá en Francia, somos la familia Torres y les quería decir que gracias por orar por nosotros, pero les quería decir que también pueden orar por otra cosa. Yo aprendo el francés para otras cosas más que aprenda, es también para tener amiguitos, para que todos los idiomas, todo eso. Les quería decir chao. Martiniano nos habló desde Francia, ¿sí? Y nos dio allí un motivo de oración. Ahora vamos a escuchar, tenemos otro videíto. Hola, yo soy Vale, yo soy Sofi y somos la familia Ramelo Santa María. Y nos vamos a hacer a Leona, África. Por favor, oren para que podamos ir con nuestras papás y para que podamos predicar de Jesús. Los queremos. Adiós. Adiós. Bien, ella es Valentina y Sofía. Que tengo un babero grande, pues son mis sobrinas, ¿no? Pero ellas van a África y nos piden que oremos. Miren, fue de ellos los motivos. Los papás no les dijeron qué pedir, ¿no? Y ellos piden para que puedan predicar de Jesús, para aprender el idioma, ¿no? Cuántas cosas. Y tenemos un videíto más. Ya viene, es una saeta preparada para la India, así que imagínense, allá viene en camino. Mi papá, mi mamá, mi hermanita, o soy India o soy Abby, y pueden orar por los niños de India porque sufren violencia, sufren hambre, sufren violencia y todo malo. Y lo hace trabajar la gente. Y que pueden orar por nosotros si quieren. Antes de comer, antes de todo. Hola, yo soy Martiniano. Ahí está. Pueden orar por nosotros si quieren. ¿Vieron qué espontáneos son ellos? Entonces, bueno,
Ahora vamos a intentar dividirnos en 3 grupos y a cada uno le va a tocar uno de estos niños, ¿sí? Uno de este grupo familiar. Tenemos a Martiniano, que tiene su hermanita Roma, que cumple un año, que tiene un año ya Roma. Luego tenemos a Abby, que tiene su hermanita Bebé. Y tenemos a Valentina y Sofi. 3 lugares. Tenemos Europa, Asia y África, ¿no? Son nuestras pequeñas saetas que hoy nos compartieron desde su corazón un motivo de oración. Entonces, cuando puedas, allí le va a llegar seguramente unirse a un grupo por unos minutitos. Nos vamos a dividir en 3 grupos, vamos a orar por ellos. Ellos simplemente son un poquito de todos los niños misioneros. Quizá vos conocés mucho más, también tenemos muchísimos más misioneros, pero queremos que en representación de todos los hijos de misioneros, oremos por ellos y oremos por todo lo que ellos viven, ¿sí? Así que lo que Dios ponga en tu corazón en este momento que van a tener en oración en grupo, oren por ellos, porque acuérdense, ¿a quién oramos? Posiciónense como hijos de Dios y clamen al Dios que todo lo puede. Puedes dejar de grabar.